La transición energética es uno de los temas que va a estar de aquí en adelante casi de manera permanente en la agenda de Coahuila y de México. Frente al calentamiento global, la transición ha sido apuntalada por gobiernos y sociedades como una herramienta, un proceso de cambios para dar la batalla al cambio climático del planeta. Esta transición energética es una estrategia mundial para dar la batalla a los gases de efecto invernadero, esos gases presentes en la atmósfera que están cambiando el clima y provocando el calentamiento global del planeta. Hoy podemos hablar de una emergencia climática, una amenaza a los ecosistemas y a la vida misma en todo el mundo. Los especialistas definen la transición energética como un proceso de cambio de una forma de producción de energía a otra. Es decir, el tránsito de las fuentes de energías no renovables como el carbón, el gas o el petróleo por fuentes renovables como la energía solar y la eólica. Así de sencillo y así de difícil. Transitar hacia las energías limpias es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo lograr la transición a la energía limpia y asequible? De eso hablaremos hoy aquí en Conciencia, un programa de la Universidad Autónoma de Coahuila para dialogar sobre ciencia y analizar temas sociales, económicos, culturales, educativos y ecológicos de actualidad. Soy David Brondo y estoy muy contento aquí de compartir esta mesa de análisis con investigadoras e investigadores de primer nivel de nuestra universidad para hablar de este tema, la transición energética. Nuestros especialistas son expertos en temas económicos, ambientales, energéticos y de desarrollo sostenible. Les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos a esta mesa de análisis. Hoy me acompañan aquí el doctor Alejandro Dávila Flores. Doctor, bienvenido. Alejandro no necesita presentación, es coahuilense, tiene estudios de economía en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la cual obtuvo el promedio más alto de su generación, y en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de París. Su actividad profesional se ha desarrollado en los campos de la academia, la consultoría económica, la administración de instituciones educativas y el periodismo. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, autor de diversos libros y artículos, particularmente en el área de economía regional. Fue rector de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, y actualmente se desempeña como investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de nuestra casa de estudio. Doctor, otra vez bienvenido. Muchas gracias. Está también aquí conmigo el doctor Héctor Arturo Ruiz Leza. Es ingeniero químico por nuestra universidad. Fue líder de operaciones en la planta de grado eléctrico para el procesamiento de óxido de magnesio del Grupo Peñoles en Ramos Arizpe. Obtuvo su doctorado en Ingeniería Química y Biológica por la Universidad de Minho en Portugal en el 2011 y es fundador y líder del grupo de biorefinería y responsable de la planta piloto para el procesamiento de biomasa en la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad. El doctor Ruiz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Tiene un diplomado en Sistemas Energéticos del Consejo Mundial de Energía. Fue líder de la etapa de pretratamiento de biomasa para la producción de bioetanol en el clúster de bioalcoholes del Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía. Las líneas de investigación del doctor Ruiz se centran en el procesamiento de biomasa de residuos agroindustriales y algas para el desarrollo de biorefinerías en la producción de biocombustibles líquidos y compuestos de interés industrial. Es editor en jefe de la revista internacional indexada Bioenergy Research Journal y fue galardonado con el Premio Nacional de Investigación para el Científico Joven en el campo de la ingeniería y la tecnología por la Academia Mexicana de Ciencias en el 2021 y también con el Premio Nacional Dr. Carlos Casas Campilla de
la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería en el 2016. Ha realizado diferentes estancias de investigación en países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, España, India, Japón, Suecia, Chile y por supuesto aquí en nuestro país, en México, y es autor y coautor de más de 90 artículos en revistas indexadas internacionales y también autor de capítulos de libros. Doctor, bienvenido a esta mesa. Está también con nosotros la doctora Arely Magdiel López Montelongo, a quien le doy la bienvenida. Es doctora en arquitectura con acentuación en vivienda por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestra en arquitectura en diseño ambiental por la Universidad Autónoma de Baja California y arquitecta por el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología, AC. También es profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura Unidad Saltillo de nuestra universidad y coordinadora del doctorado en arquitectura y urbanismo de nuestra universidad. Es perfil deseable del PRODEP desde el 2007 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel candidato y del Padrón de Evaluadores de la acreditadora y dictaminadora de artículos en revistas arbitradas e indexadas. La doctora López Montelongo es autora de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, responsable técnica de proyectos de investigación y directora de tesis en doctorado, maestría y licenciatura. Su línea de investigación es la calidad ambiental de la edificación, la vulnerabilidad de la vivienda por sus sistemas constructivos que afectan el espacio habitable de las personas y el análisis de la habitabilidad de la vivienda y la evaluación de políticas públicas en temas de calidad ambiental, eficiencia energética y habitabilidad. Trabaja actualmente en simulaciones y monitoreos de eficiencia energética en vivienda para identificar estrategias de adecuación climática como ahorro energético, confort higrotérmico y lumínico, entre otros temas. Doctora, gracias por estar aquí. Y bueno, también está con nosotros el doctor Adrián Amílcar González Ibarra. Doctor, bienvenido. Gracias. Él estudió ingeniería metalúrgica en la Universidad de Guanajuato. Al egresar, trabajó en Industrias Peñoles en la unidad Naica y en la unidad Milpillas, donde fue supervisor de procesos. El doctor González realizó una maestría en Ciencias de la Ingeniería Metalúrgica y un doctorado en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica y Cerámica en el CIMBESTAP en la Unidad Saltillo. Sus líneas de investigación, la línea de investigación de sus proyectos y programas de investigación son el procesamiento de minerales, hidrometalurgia, electroquímica e ingeniería en procesos. También es aficionado de la economía de minerales y es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenidos todos. Bueno, pues comencemos pues con nuestro tema, que es la transición energética, que hoy, como decía, se ha convertido en un tema fundamental en las agendas de los países y del mundo. ¿Dónde estamos, doctor Alejandro Dávila, parados en este nivel, en este tema actualmente a nivel mundial? Bueno, yo hablaría de una doble crisis. Una crisis de energía y una crisis climática que nos enfrentará como sociedad a restricciones de carácter físico que requerirán cambios fundamentales en la forma de organización de nuestros procesos y nuestras formas de vida. Para tener una idea de la dimensión del reto que tenemos ante nosotros, si revisamos las proyecciones que hace la Agencia Internacional de Energía de cuál va a ser la oferta de energía al 2050 compatible con mantenernos en un nivel máximo del 1.5% de incremento en la temperatura media en la Tierra, lo que está previendo esta agencia es que la oferta total de energía va a tener una reducción de más del 15% en términos absolutos. Esto es importante porque en los pasados 200 años tuvimos un crecimiento pues muy dinámico en la capacidad de producción de bienes y servicios que aumentó nuestros estándares de vida, y ese crecimiento estuvo basado fundamentalmente en los combustibles fósiles, en el acceso
a una fuente de energía barata, accesible y de fácil utilización. Entonces, nos vamos a enfrentar a una restricción del 15% en la oferta de energía, con un incremento en la población y en términos per cápita, hacia el 2050, para poder enfrentar este reto, tendríamos que disminuir nuestro consumo de energía en un 31% por habitante, es decir, un tercio de nuestro consumo per cápita de energía tiene que ser reducido para poder tener un impacto climático en línea con lo que están pidiendo los expertos del IPCC. Entonces, el reto va a ser, por una parte, ajustar nuestras expectativas, nuestras formas de vida, incrementar la eficiencia con la que utilizamos la energía, desarrollar las fuentes alternativas, porque el problema no solamente es el problema climático, sino también la escasez energética. En el caso de los combustibles fósiles ya llegamos al pico de producción y a partir de ahí vamos a experimentar un declive en la oferta total de energía ligada a combustibles fósiles. Pero el problema no solamente es que no vamos a tener suficientes combustibles fósiles, sino que no vamos a poder consumir toda esa oferta potencial de combustibles fósiles, porque si no, no vamos a cumplir con las metas climáticas. Quiere decir que en términos de combustibles fósiles, el año 2021 consumimos aproximadamente 624 exajoules de energía y al 2050 los combustibles fósiles que podremos consumir van a ser el equivalente a 100 exajoules. Solamente vamos a poder aprovechar en combustibles fósiles una quinta parte del nivel de la oferta de combustibles fósiles del 2021 para poder estar en línea con los acuerdos de París. Ese es un reto de dimensión muy importante y con las opciones tecnológicas que tenemos al alcance exige un cambio en nuestras formas de vida. No solamente es impulsar las energías limpias, sino hay que modificar nuestras formas de vida. El otro reto es que para poder producir energías limpias necesitamos convertidores de energía. Las energías limpias no podemos acceder a ellas de manera directa. Necesitamos las torres, necesitamos los paneles solares, necesitamos las centrales de generación eléctrica. Y todas estas consumen montos importantes de energía y en la actualidad básicamente de energías fósiles. Entonces, si hubiera alguna prioridad de cómo vamos a utilizar los combustibles fósiles que nos quedan restantes, tendríamos que asignarle un primer orden de prioridad a los combustibles fósiles que vamos a requerir para poder habilitar los convertidores de energía que nos permitan avanzar en la transición hacia las renovables. Va a haber también una presión muy fuerte sobre la demanda de minerales. En ese escenario de la Agencia Internacional de Energía están previendo que se va a requerir multiplicar por 4 la oferta de minerales estratégicos en 8 años, del 2022 al 2030. Eso nunca ha pasado en la historia, porque suponiendo que existan las reservas de esos minerales, se requieren también los stocks de capital y los tiempos de maduración que normalmente, en el caso del aprovechamiento de los recursos mineros, son de periodos dilatados. Entonces el esfuerzo va a ser muy, muy importante y corremos el riesgo de tener turbulencias sociales, económicas, políticas que no van a ser fáciles de procesar en nuestras sociedades. Bien, pues un muy buen diagnóstico profundo, también alarmante. Doctor Ruiz Leza, estamos lejos todavía de los acuerdos de París, por lo que veo y por lo que dice el doctor Dávila. Háblenos un poquito de los objetivos de este acuerdo y dónde cree usted que estamos parados actualmente. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación nuevamente a este
a esta mesa de análisis, que creo que es muy importante hoy en día para el contexto mexicano, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista, la situación, me voy a remarcar un poco a lo que pasó con el COVID, ¿no? O a lo que estamos pasando, sí, que es una etapa fundamental en el antes y el después, en la transición energética. Si nosotros viéramos una gráfica de la producción de CO2 al ambiente, vemos que en el 2020 se redujo drásticamente. Hay un punto rojo donde se redujo y la situación es, ¿esto tiene que pasar para una pandemia o por una pandemia? ¿Cómo le haremos la sociedad, en término mundial, para regresar a ese punto y no seguir incrementando, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a un análisis que comentaba el doctor Dávila, muy importante, que yo creo que tiene que ver con el incremento de la población. Al tener más población, necesitamos más servicios. Esto conlleva más alimentos, más energía en transportación, más de todo un poco. Y esto nos lleva al análisis de decir, bueno, ¿cuál es el contexto en México hoy en día de lo que está viviendo en la transición energética? Es un hecho, y podríamos decirlo de esta manera, que estamos ya atrasados en cuestión de la aplicación en la transición energética comparado a otros países y en el uso de energías renovables, desde mi punto de vista. Si viéramos simplemente a nuestro vecino aquí en el norte, en cuestión de la producción de biocombustibles, pues ya llevamos 30 años en este retraso, ¿no? Y bueno, creo que una parte fundamental, sin lugar a dudas, sería ver, y acompañado con la cuestión ambiental, tienen que ser las políticas públicas, que sin lugar a dudas tienen que dar ese empujón a la aplicación, la producción y al uso de las energías renovables en México. Entonces, bueno, desde un punto de vista creo que tendremos que ser estratégicos dependiendo de la región, dependiendo de la zona para poder implementar esta transición y poderlo aplicar en el contexto mexicano que es muy diverso y que bueno, hoy en día vemos que seguimos utilizando en más del 90% la energía en México a partir de energías de fuente fósil, lo cual es una situación que ya no podemos seguir realizando. Parte de los pendientes que tenemos ahí en la agenda. Doctora, ¿qué podemos hacer desde la sociedad para apoyar el proceso de transición energética? Creo que aquí va a tener una participación importante para esta transición, además de las políticas públicas y de estos compromisos que estableció México cuando firmó el Acuerdo de París. Necesitamos que la sociedad se sume a esas políticas públicas y a ese Acuerdo de París y no que quede como un compromiso gubernamental que además está seccionado por sexenios y cada sexenio establece sus metas y sus formas, ¿no? Pero a la par, la sociedad queda ajena. En esta crisis ambiental y energética que mencionaba el doctor Dávila, si se cumple el escenario que hay de cambio climático, cada vez vamos a estar requiriendo mayor energía para poder vivir en nuestra unidad más básica, que es la vivienda. Por ejemplo, el escenario de cambio climático que hay para Saltillo es que para el 2050, que ahorita tiene un clima todavía templado, con requerimientos energéticos predominantemente hacia la calefacción y no hacia el enfriamiento. El escenario es que para el 2050 Saltillo tendrá un clima como Torreón, donde predomina la demanda de energía para enfriamiento y no para la calefacción. Y entonces ahorita estamos entregando un producto de vivienda que no está viendo ese escenario, que decimos 2050 está muy lejos, pero así dijimos en el 2015, el 2030 y queda muy lejos. El futuro ya está aquí, ¿verdad? Sí, entonces la sociedad no está sensibilizada a ese efecto directo que le va a tener que sortear cuando estas energías fósiles ya no alcancen la demanda, aunque tengas la instalación, tengas a lo mejor hasta para pagar el recibo de luz, pero no va a ser suficiente para que tú puedas vivir bien, para que lleves a cabo tus actividades cotidianas. Incluso ahorita se está discutiendo en el Congreso, hay una propuesta de ley para determinar el acceso a la energía como un derecho inalienable de las personas garantizado por la Constitución. ¿Por qué? Porque necesitamos la energía para garantizar el vivir
desafortunadamente dependemos tanto de la energía. Y ahorita ya encontramos, por ejemplo, personas vulnerables a esta crisis energética. En México ya tenemos gente que se considera en pobreza energética, gente que no tiene cómo subsistir o que tiene que decidir entre a lo mejor conseguir el alimento o pagar el recibo de la luz, o hacer una estrategia alterna para conseguir su energía y poder garantizar los servicios básicos que necesita para tener en su vivienda. Y las políticas públicas, las acciones gubernamentales y la sociedad, pues también vamos atrasados en eso. No lo vemos. Gracias, doctora. Doctor González, me gustaría que hablara brevemente de los objetivos del Acuerdo de París. ¿Cómo está México inserto en este acuerdo y qué hemos logrado? ¿Y qué recapitula usted de todo lo que han dicho sus compañeros? Bueno, yo creo que ya las aportaciones para el contexto de mis compañeros son muy valiosas. Y antes de pasar un poquito a lo del Acuerdo de París, sí me gustaría, para contextualizar y hacerlo un poquito más sencillo a la audiencia, tal vez ¿qué es la transición energética? Excelente. Es este proceso en el que una economía migra de fuentes de energía fósiles a fuentes de energía sostenibles y renovables. Y ya desde ahí el término sostenible nos da un indicativo de que tiene que haber una interconexión entre la tecnología, la economía y la sociedad. ¿Sí? Entonces, en esas tres esferas y en sus intersecciones están los retos y todos aquellos compromisos que México no ha cumplido, como el del Acuerdo de París, por ejemplo. Y hay muchas cosas que se pueden cambiar, hay muchas cosas que hacen falta. Y para empezar, por ejemplo, una estrategia por parte de México para la transición energética. ¿Qué elementos debe tener una estrategia para que México pueda entrarle en serio a esta transición? Parámetros medibles como una reducción en la emisión de dióxido de carbono y también indicar plazos, corto, mediano o largo plazo, en qué porcentaje se pretende reducir la emisión de dióxido de carbono. Todas las industrias, las tecnologías que están implementando para la captura de dióxido de carbono, para utilizar fuentes de energía más amigables, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Dónde está también el cambio en los patrones de las personas, de los ciudadanos comunes y corrientes, que tenemos un trabajo, que nos transportamos a nuestra unidad en la que laboramos y todo lo demás? ¿Dónde está el mejoramiento en el transporte público, por ejemplo? ¿Estamos utilizando transporte sostenible? ¿Lo estamos adaptando a nuestra vida? ¿Estamos instalando paneles solares en nuestras casas? Eso es lo que como individuos podemos hacer. Como gobierno, el gobierno federal en la actualidad ha quedado muchísimo a deber. Para poner un ejemplo, cuando en Gran Bretaña se pretendía cambiar las bombillas que obtenían el town gas, el gas producido a partir del carbono del petróleo, cuando pretendían cambiarlo por el gas que encontraban en los yacimientos, porque tenían un mayor poder calorífico, por ejemplo, contrataron un grupo de especialistas para ver cuánto cuesta esta transición. Y se dieron cuenta que tenían que involucrar aproximadamente, entre 15 y 20 millones de hogares y que el costo iba a ser de aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto de Gran Bretaña. En la actualidad en Gran Bretaña, para llevar a cabo esta transición en los hogares, involucraría más de 30 millones de hogares y necesitarían aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto. Entonces, es también la reconstrucción de toda la infraestructura energética o la construcción, porque no existe tal vez, las estaciones de carga, la forma en la que utilizamos la energía en los hogares. Y comentaba el doctor Dávila lo de los minerales críticos, es un tema que a mí me apasiona y me interesa muchísimo. Y para resumirlo por último, así muy sencillo, si vemos el caso de Ford con su camioneta eléctrica Lightning, que se hizo muy famosa, hace como 3 semanas salió un reportaje, una crítica muy dura por parte de Bloomberg. ¿De dónde estaban obteniendo el cobalto para hacer esta camioneta? De minas
para acabar pronto, en un mercado pues de dudosa legitimidad, con dudosas prácticas y mediante una red logística también potencialmente coludida pues, con el crimen en las regiones en las que existen estas minas de cobalto. Entonces, hablar de una transición energética lo tenemos que hacer, pero es una tarea muy, muy, muy compleja. A final de cuentas, los países vamos a tener una matriz de energía, un mix, en el que vamos a tener aún la quema de algunos combustibles fósiles con tecnología para la captura de dióxido de carbono, pero también va a estar presente la energía eólica, la solar, los biocombustibles. Vamos a tener una gama de energías y también requerimos los especialistas. Yo creo, con la llegada se volvió trending topic la llegada o el anuncio de Tesla en Nuevo León, sí, y los ingenieros que van a requerir, ¿dónde están? Y la infraestructura que va a requerir, ¿dónde están? Ahora, a mí lo que me tiene un poco optimista es que México está acostumbrado a esos retos porque antes los hemos sacado adelante. No es la inversión más grande que ha llegado en la historia de México, ¿sí? A inicios del 2000, América Móvil, por ejemplo, hizo una inversión por $10,000 millones en infraestructura para telecomunicaciones. ¿Sí? Ford ya construye autos eléctricos en Sonora, BMW lo hace en San Luis Potosí. Entonces no es la primera. Hemos tenido también inversiones fuertes en parques eólicos en Coahuila, precisamente, $1,200 millones en el 2018. Entonces es con lo que le tenemos que seguir y no rezagarnos por la actitud actual del gobierno federal, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, doctor. Alejandro, parece que tenemos claro el diagnóstico. ¿Cuál es tu análisis sobre el papel que está jugando el gobierno federal en esta transición y algunas de sus instituciones u organismos descentralizados como la Comisión Federal de Electricidad? En materia de política energética, las medidas tomadas por esta administración son un gran fracaso y representarán un lastre que el país deberá superar en los próximos años. Y yo diría también que ha sido una actitud de gran irresponsabilidad, porque replanteando lo que señalaste hace un rato de a qué se comprometió México en la COP21 en París, México se comprometió a reducir las emisiones totales con respecto a la línea base en un 21.7%. Y para lograr esa reducción, ofreció incrementar la participación de las energías limpias en la producción total de electricidad para alcanzar el 30% en el 2021, el 35% en el 2024 y el 43% en el 2030. Pero las decisiones que ha tomado en materia, por ejemplo, de su política eléctrica, representaron para efectos prácticos el freno a el progreso que había tenido el avance en la producción con energías renovables, por darle prioridad en el despacho a la electricidad producida por las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que son plantas que producen fundamentalmente con combustibles fósiles, gas natural, carbón y combustóleo. Y eso nos alejó a partir de este año de las metas de París. En el 2021 prácticamente estuvimos en línea con las metas de París en la participación de las limpias en la generación de electricidad, pero con este freno, a partir del 2022 y hasta el 2035, permanecerá estancada la participación de energías limpias en la generación total de electricidad por esas decisiones de política. Es un gran error porque no solamente nos va a retrasar en términos de la capacidad de generación con energías limpias en el futuro, sino que nos va a enfrentar a tener que resolver ese problema en un escenario cada vez más complejo, de mayor escasez tanto de energía como de minerales, y en consecuencia
los costos para realizar esas inversiones dentro de 5, dentro de 6 años, van a ser mucho mayores en términos reales a los que hubieran sido de seguir la tendencia que teníamos. Pero es una política irresponsable porque no solamente no está cumpliendo lo que se ofreció en la COP21 2015 en París, sino que en la cumbre de Egipto ofreció incrementar la reducción en las emisiones totales no condicionadas del 22 al 35%, sin decir una palabra de cómo lo iba a lograr más que generalidades. Entonces, yo creo que es una política que ha sido desastrosa y que va a representar un pesado lastre que habremos de enfrentar los mexicanos y tendremos que resolver para tratar de estar a la altura de los desafíos. Gracias, doctor. Héctor, de acuerdo al análisis que hace el doctor Dávila, ¿qué es lo que crees que debamos hacer en estos años y en lo inmediato? Hablabas tú de políticas públicas para el sector. Cierto, bueno. Concuerdo plenamente con el comentario y el análisis del doctor Dávila. Bueno, vamos a ver la situación en este contexto real hoy en día, ¿no? Estamos construyendo una refinería en el sur de México cuando hoy en día los países están en esta transición, ¿no? Entonces, una de las partes fundamentales que tenemos que hacer y conllevado a las políticas públicas es de cierta manera impulsar inmediatamente o seguir impulsando las diferentes tecnologías con las diferentes energías renovables, difundirlo a la sociedad para realmente llegarlo pues, a producir, a aplicar, ¿no? Pongo un ejemplo rápidamente, ¿no? El bioetanol, que tanto ha sido llevado a cabo y que a partir de la CRE, que es la Comisión Regulatoria de Energía, se llegó a que se podía utilizar un 5.8%, después se llevó un 10%, se llegó a un proceso judicial y bueno, hoy en día está parado. Y entonces vemos el contexto, ejemplo en Coahuila, que pasó hace unos 2-3 años, cuando tuvimos aquí un congelamiento en unas tuberías en Texas y que no pudo suministrar gas. Tuvimos una situación media crisis en enero, después con la situación del robo de combustible en las gasolinerías, ¿no? A nivel nacional. Es donde realmente nos vemos ese contexto y decimos, dependemos totalmente de esta situación. Tenemos que buscar este cambio drásticamente a través de las instituciones, de las universidades, de los centros de investigaciones y claro, del desarrollo de tecnología para impulsarlo a nivel industrial. Entonces, papel fundamental hacerlo ya. Aterrizarlo en el papel y en normas y en un marco jurídico sólido que permita que estas políticas transiten. Doctor, queda claro que la transición energética no tiene reversa, que es un proceso que debemos llevar adelante. Háblenos de los beneficios de la transición energética y no sé si quiera ahondar en algo de lo que han estado comentando aquí los doctores. Ajá, sí, claro. Bueno, sí también en términos de vivienda, a partir del protocolo de Kioto, México se comprometió a que para el 2020 el 100% de su vivienda iba a ser eficiente energéticamente. Fue el primer país a nivel mundial que se comprometió al 100%. ¿Por qué? Porque tiene un actor muy importante. La vivienda en México se financia a través del Estado. La mayoría de las personas adquiere su vivienda a través de un financiamiento. Y entonces, México se pudo comprometer a eso por este gran actor que tiene, que es el Infonavit. Y el Infonavit puso reglas de operación muy claras en el 2010, que empezó con el programa de hipoteca verde, a establecer acciones que conllevaran a la eficiencia energética para cumplir con ese acuerdo. En el 2012 incluso les dieron un reconocimiento al Infonavit por el número de acciones en vivienda que tenían que ver o que tendían hacia la eficiencia energética y la sustentabilidad. En el 2012 al 2018 establece un programa muy fuerte a nivel nacional que se llamó NAMA de vivienda, apoyado por la Agencia Alemana de Cooperación, donde todas las viviendas tenían que tener una línea base para cumplir con un consumo mínimo de energía, en función también de las condiciones climáticas.
Entonces venía como esa inercia. En el 2001 sale la norma oficial mexicana de eficiencia energética, la primera, y en el 2011 sale la segunda. Tenemos para medir y certificar, bajo el marco legal mexicano, tenemos una norma que nos obliga a establecer estrategias de eficiencia energética en edificios residenciales y en edificios no residenciales. Bueno, y veníamos midiendo, certificando, valorando y aplicando estrategias a través de financiamientos muy claros, al principio muy complejos, porque pues había que echarlos a andar, ¿no? Operativamente se logró en el 2018, ya era obligado, casi ya no era algo que quisiera hacer el desarrollador o no, era obligado que lo hiciera. Y entonces estaban por cumplir la meta de que el 100% para el 2020, el 100% de las viviendas tuvieran estrategias de reducción de consumo energético. Pero con la política pública de vivienda que tiene el gobierno federal, donde cuando entraron lo que les preocupó fue la vivienda siniestrada por los sismos del 2017, pues se olvidaron de esa línea que llevaban, considerando como si en todo el país hubiera vivienda siniestrada por sismos del 2017. Y se olvidó, se dejó de lado, dejaron de priorizar subsidios para este tipo de acciones, se dejó de promocionar estos programas para que el derechohabiente, en su ejercicio libre de decidir qué vivienda iba a adquirir, podía adquirir ya hasta, había un catálogo de acciones que podía escoger el derechohabiente de qué quería ponerle a su vivienda. Pues ya se dejó, ahora sí existe, ahí está, pero es como voluntario, tiene muy poco impulso, muy poco apoyo. Y entonces nos pasó el 2020 y quién sabe qué, no sabemos si alcanzamos la meta, porque se dejó de medir, se dejó de cuantificar la reducción de ese consumo, ¿no? Entonces eso ha generado, si bien no la desaparición del programa, pues sí lo ha frenado, sí ha determinado poco avance, por ejemplo, en algo que también iba muy a la par de todo esto, era la innovación en los materiales de construcción que garantizaran condiciones y bajo consumo energético, y se frenó. En las universidades es una inercia la innovación de materiales, y con fines de eficiencia energética en las universidades se detonó desde los 90 esta innovación, y pues ahora sí como frenada, ¿no? O sea, estamos así como esperando que pues moverse por otro lado para involucrar esta innovación que se puede hacer desde la investigación, esta certificación de materiales. O sea, teníamos un gran avance y ahí se quedó estancada, ¿no? Entonces, eso aunado a esta reforma y contrarreforma energética que también frenó, pues ahora estamos como en stand-by o esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Parece ser que ahorita se dieron cuenta que tienen que presentarse al 2030 con sus inventarios y se acordaron que la vivienda les da puntos. Y entonces como que empiezan ahí ya a buscar, ¿se acuerdan? A promover nuevamente, esas los acciones. objetivos de aquellos entonces programas. Es un discurso medio complejo, medio contradictorio. ¿Cuál es su interés? Y luego esta cuestión de que pues venía un plan ya de largo aliento desde el protocolo de Kioto, y pues ahorita sus intereses son otros. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Doctor González, por lo que vemos, se requiere de una estrategia integral. Por lo que han señalado aquí los doctores, en su opinión, la transición energética tiene que pasar necesariamente por la apertura del sector, por la competencia. Y quiero preguntarle también si hay más allá, ahorita señalaba usted otros modelos, algunos esquemas más allá del modelo eléctrico. Sí, la transición energética sin duda ya está ocurriendo. ¿Qué tenemos que hacer? En diferentes esferas hay diferentes acciones que se tienen que tomar. Tiene que haber políticas públicas para incentivar a las compañías a implementar nuevas tecnologías. Eso es muy importante. A ver los procesos desde otro ángulo. Ser eficientes, aprovechar desechos, obtener subproductos
para que la economía de las diferentes empresas sea mucho mejor, generen más riqueza y aprovechen mejor los recursos que tienen que explotar, ¿verdad? Porque la sociedad los requerimos. También está la esfera individual. Otra vez, buscar formas de transporte sostenibles. Por parte de la política pública también proveer un mejor servicio de transporte público. La infraestructura de carga, por ejemplo, para vehículos eléctricos. Y yo creo que también tiene que haber un incentivo a que los jóvenes que están en edad de decidirlo consideren seriamente el tema de las ingenierías, porque sin duda se van a requerir muchísimos ingenieros para poder atacar todos estos problemas, ¿sí? Tiene que haber una estrategia clara, con parámetros medibles, principalmente reducción de dióxido de carbono, modelos, una apertura económica completa, porque hay tecnología que está surgiendo en otros países que México va a requerir para cumplir sus compromisos. Por ejemplo, captura, secuestrar dióxido de carbono, todo este tipo de cosas, ya sea en materiales que se sintetizan en laboratorio o en yacimientos que no tienen una calidad de especies minerales suficiente para ser explotados con viabilidad económica. Y lo que comentaba el doctor Ruiz Leza también es muy importante, el tema de la resiliencia energética, porque va a haber muchas disrupciones en esta transición, porque estamos migrando de algo que es una generación continua a una generación de energía intermitente. Entonces debemos de tener esa resiliencia energética con las tecnologías que mejor se adapten a darnos esta resiliencia, ¿no? Entonces esto hace el campo que tengamos muchas alternativas, vamos a requerir especialistas en muchas áreas, equipos multidisciplinarios para tomar las decisiones, y la inversión pública y la inversión privada es muy importante. La transición no va a ocurrir sin recursos económicos. Por eso también tiene que haber una planeación, una muy buena planeación por parte de los gobiernos, del federal, del estatal, de los municipales, incentivos a los investigadores, porque las tecnologías, desde la ciencia fundamental hasta la ciencia aplicada, en México pasa por las universidades, ¿sí? Entonces, en México ya en muchas universidades hay grupos de investigación muy bien líderes, pues, en su área o en su sector, en edificios inteligentes, en desarrollo de software para la transición energética, en nuevos materiales, en alternativas como biocombustibles, en el análisis económico para la explotación de minerales críticos. El tema del cobre está interesantísimo. Entonces, pues es un tema que da para muchos enfoques, ¿no? Y hay muchísimo que hacer. Muchas gracias, doctor. Doctor Alejandro, me gustaría que ahondara un poco en las ideas que han plasmado aquí sus compañeros, especialmente esto de la transición energética, que tiene que pasar por la competitividad, por la apertura, y también como exrector de la Universidad Autónoma de Coahuila, que nos hablara un poco del papel que deben jugar las instituciones de educación superior en este proceso. Bueno, me parece muy pertinente lo que señaló Adrián sobre esto último, ¿verdad? Va a haber grandes retos en campos muy diversos. Las instituciones tendremos que estar muy atentas a reorientar nuestra oferta educativa en línea con esos requerimientos, con esas necesidades. Y en cuanto a las prioridades en la ejecución de las políticas, tienen que ver también con aquellos sectores en los cuales tenemos ya tecnologías disponibles para avanzar en la descarbonización. Si nosotros vemos los datos de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global y a nivel país, los dos sectores que aportan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, en los cuales hay posibilidad inmediata de empezar a descarbonizar, son el sector de la generación de electricidad y el sector del transporte. En el caso de México, el sector de generación de electricidad de las emisiones netas totales aporta 1/3. Es una parte importante del problema de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.
y el sector transporte aporta otro 25%. Entonces, en términos de disponibilidad tecnológica, de interés de capitales por invertir y de el peso que tienen en la emisión de gases de efecto invernadero, tiene toda la lógica que México acelere la transición en el sector de generación de energía, como lo estaba haciendo hasta el 2021, con muy buenos resultados en el ámbito internacional comparativamente con lo que estaba ocurriendo en otros países. Y acelerar también la transición en el sector transporte. Y en el caso del sector transporte, esta transición lo que representa es electrificar el sector. Y la electrificación del transporte y la electrificación también de muchos procesos industriales va a reforzar la demanda de electricidad sobre el sector de generación de electricidad. El sector de generación eléctrica no solamente va a requerir migrar hacia fuentes de energía renovables, sino va a tener que incrementar su oferta para poder avanzar en la electrificación del transporte y de los procesos industriales que sean posibles de ser electrificados, ¿no? Y eso nos lleva también a el ámbito de replantear nuestras políticas urbanas. No podemos seguir impulsando los mismos modelos de solución de las necesidades, por ejemplo, de movilidad en los espacios urbanos o de resolver los problemas de vivienda en los espacios urbanos. Tenemos que replantearlo. En las ciudades vive más de la mitad de la población del mundo y se consume el 80% de la energía y se generan el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo primero es, y es la energía más eficiente y más barata, es la que no se usa. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir el consumo de energía a través de la modificación de nuestras conductas. Esos hábitos, sí. Es decir, prescindiendo de hacer uso o demandar bienes y servicios que son dispendiosos en el uso de energía. El 30% menos hablaba usted. Y la otra es, el 30%, va a haber un 30% por habitante de menos energía, ¿verdad?, disponible. Y entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a esa circunstancia? Ahí la solución va a ser múltiple, va a ser por una parte avanzar hacia energías limpias, y eso representa 36% de la reducción de gases de efecto invernadero, incrementar la eficiencia con la que se usa la energía, y ese es un 13%, modificar nuestros estándares de consumo, nuestras prácticas de consumo, y eso representa otro 11%, y así nos vamos, ¿verdad? La captura de carbono, que representa en el planteamiento que está haciendo la Agencia Internacional de Energía, otro 2% adicional, ¿verdad? Entonces, no es una solución simple, es una solución muy compleja, y técnicamente, a este momento, no tenemos la seguridad de que la transición sea viable, ¿verdad? Entonces, podemos empezar por tener conciencia de lo que representa ese desafío y empezar a tomar las decisiones que están a nuestro alcance para ir avanzando en la tarea, en el entendido de que esto nos permita también ganar el tiempo para que siga avanzando el proceso de innovación, de desarrollo tecnológico, para darle viabilidad a otras alternativas. Yo coincido completamente con Adrián, con Humberto, con la doctora, en el sentido de que el conocimiento y la innovación va a ser una parte fundamental para poder enfrentar esta situación, pero también lo va a ser el modificar nuestros estándares de consumo, nuestras prácticas de consumo. No es viable en los próximos años pensar en que se va a sostener el crecimiento en la oferta de bienes y servicios al que tuvimos acceso gracias a los combustibles fósiles abundantes y baratos. Ese escenario ya no es viable en los años por venir en el mundo y en nuestro país. Y entonces tenemos que repensar nuestras estrategias
y saber seleccionar lo que son las decisiones con un criterio cualitativo más que cuantitativo. Es decir, ser eficientes en el uso de la energía, adaptar nuestros estándares de vida y consumo, tratando de sacrificar lo que es menos importante y orientarnos hacia lo que nos puede brindar los mejores estándares de vida y que nos puede brindar también las opciones de empleo. Hace un rato se comentó lo de Tesla y eso es fundamental para la región, el futuro de la industria automotriz en un escenario de electrificación. Bueno, qué bueno que México se está subiendo al ferrocarril de la movilidad eléctrica en el caso de la industria automotriz. Pero ese camino implica también necesariamente el redimensionamiento en el sentido contrario de la industria automotriz basada en los combustibles fósiles. Y aquí lo importante es ver cuál va a ser el impacto neto. En estudios que se han hecho para el caso de Europa y en particular para Francia, la transición de la industria automotriz de motores de combustión interna a motores eléctricos en toda la cadena de la automotriz genera una reducción del empleo del orden del 60%. Entonces hay que ver cuál va a ser el impacto neto, porque vamos a tener crecimiento en la fabricación de los automóviles eléctricos, pero los automóviles de combustión interna van a dejar de producirse y son digamos, cadenas de valor muchísimo más pesadas, las de los motores de combustión interna, porque tienen muchas más partes y generan muchos más empleos. Y toda la cadena de proveeduría que está sostenida, soportada en esa industria, al migrar hacia autos eléctricos, va a representar otra dimensión en términos de empleo. Es una transición dentro de la transición. Y una doble transición, porque no solamente va a ser que vamos a tener que producir los automóviles con otra tecnología, sino que se va a modificar el uso de los automóviles en los espacios urbanos. La previsión que están haciendo consultoras y otros analistas en el ámbito internacional es que se va a modificar también la manera como se consume, como se utilizan los automóviles en los espacios urbanos. Va a haber un mayor énfasis hacia los aspectos de uso del automóvil más que a la propiedad de los automóviles. Los automóviles van a empezar a dejar de ser vistos como señales de éxito patrimonial de sus propietarios y se van a visualizar más como medios para resolver necesidades de movilidad y van a cambiar también los usos compartidos de automóviles en espacios urbanos para resolver necesidades. Y un automóvil compartido para resolver necesidades de movilidad en un espacio urbano permite resolver necesidades de 8 usuarios. Entonces, en esa modalidad de consumo se van a requerir menos automóviles en el espacio urbano y se tendría disponibilidad de más espacio dentro de las ciudades para atender otras necesidades. Pero eso requiere también el desarrollo de las opciones de movilidad de transporte público masivo, fundamentalmente electrificado, y las opciones de micromovilidad que permitan acceder a los lugares de trabajo, de esparcimiento, a las escuelas, en distancias que sean viables de alcanzar, en opciones de electromovilidad ligera o de micromovilidad, es decir, impulsada por la fuerza humana. Entonces, todo esto está replanteando los estándares hacia adelante. El otro tema va a ser cuáles son las regiones del mundo que son superavitarias en energía y cuáles son las que son deficitarias. Europa es deficitaria y ahí la crisis va a ser mucho más importante y aguda y se va a expresar más rápido. América del Norte es superavitaria, pero es superavitaria ligeramente
y es superavitaria fundamentalmente por los Estados Unidos, en menor medida por Canadá. México es un país deficitario en energía. Desde el 2015 somos deficitarios en energía y ese déficit se ha ido incrementando. Y lo peor que podemos hacer es desconocer cuál es nuestra posición en el mundo, cuáles son nuestras alianzas naturales en lo económico, en lo político, en lo geoestratégico, y empezar a darle arañazos al tigre, ¿verdad? Eso no es una buena estrategia. Yo aprendí, sin necesidad de haber sido asistente, que lo último que uno debe hacer es pelearse con la cocinera. No conviene pelearse con la cocinera. No estamos en condiciones de hacerlo, ni en términos de disponibilidad tecnológica, de disponibilidad de capital, de disponibilidad de recursos naturales estratégicos como el de energía. En la energía vamos a depender, a querer o no, de nuestra alianza con América del Norte. Sin duda. Y es parte de la solución y tenemos que visualizarlo así, porque no van a venir a abastecernos de energía ni de Asia, ni del Oriente, ni de Europa, ¿verdad? Nuestra oferta de energía, si es que podemos cubrirla satisfactoriamente, tenemos que visualizarla en la región América del Norte y nuestros aliados están ahí. Entonces es muy importante esto y no podemos estar arriesgando esa circunstancia tan importante para el presente y futuro de los mexicanos por, digamos, frivolidades de carácter ideológico o por intereses de agenda política en donde se busque cosechar apoyos circunstanciales a través de la polarización de las sociedades, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Muy, muy interesante el diagnóstico, el análisis que está haciendo el doctor Dávila. Entramos a la etapa ya de conclusiones. Se nos ha ido el tiempo volando, la verdad es que ha estado muy interesante la mesa. Doctor Ruiz Leza, ¿cuáles son sus conclusiones después de todo lo que hemos escuchado aquí? Bueno, creo que hay muchas aristas, es un tema muy complejo, como se ha comentado, desde un cierto punto de vista, y creo que todos, desde nuestras áreas de expertise, podemos ir contribuyendo a esto, ¿no? Creo que la transición energética en México o en el contexto mexicano tiene que ser hoy en día muy estratégica, no puede ser generalizada y tiene que ser dividida dependiendo de las diferentes regiones que lleva México, ¿no? Donde poder utilizar, donde potencializarlo al máximo estas energías renovables para que sea eficiente esta transición energética de cierta manera, ¿no? Entonces México tiene que ser estratégico, ya no hay tiempo, nos está comiendo y bueno, esperemos que todos desde nuestro lugar de trabajo podamos seguir impulsando esta situación. Muchas gracias, doctor. Doctora Montelongo, sus conclusiones. Creo que este tipo de foros y la forma en que se difunden es muy importante porque nosotros como investigadores podemos tener los datos duros, medidos, cuantificados y hasta ver escenarios, ¿no? Pero necesitamos que la sociedad los haga propios, que la sociedad a partir de estos, de la información y de estos datos duros que estamos generando como universidades y como investigadores, se tome conciencia y a partir de eso determinen en su propia vida cómo hacer estos cambios que se van a requerir ya en el corto tiempo, en el inmediato, para hacer este cambio en los estilos de vida, en los patrones de uso de la energía, porque lo decía bien el doctor Dávila, la mejor energía es la que no se consume. Exacto. Entonces tenemos que cambiar al interior como personas, como familias, como hogares, en la forma en que consumimos la energía y buscar cada quien estrategias de cómo reducirla. Cada quien sabe que en dónde puede sacrificar un tanto, qué tiene que cambiar, dónde son sus mayores consumos y qué cosas podría aprovechar a nivel comunitario para
poder tener su propio, yo le llamo su propio protocolo. Y sus viviendas inteligentes desde la casa. Sí, o sea, que ellos mismos, las mismas personas empiecen a demandar estos, digámosle, accesorios que requiere la vivienda para que sean afines a su estilo de vida, ¿no? Que se puedan las personas estar también en esta dinámica, como en la generación, como en la producción de energías limpias, pues que también el usuario esté alineado a al consumo de energías limpias, ¿no? Y que generen en su casa su propio Acuerdo de París. Muchas gracias, doctora. Doctor González Ibarra, sus conclusiones. Lo que comenta la doctora es importante, tiene que haber, y que se ha dicho también ya por parte de los demás participantes de la mesa, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en la cultura. Tenemos que ser introspectivos en cuanto a los hábitos de consumo de energía que tenemos, ¿sí? Y de la forma en la que nos transportamos. Eso a nivel individual es como podemos contribuir a la transición energética. Por la parte del gobierno, otra vez, tiene que haber una estrategia clara, medible, ¿sí? Tiene que haber una agenda energética que sea viable, pero que también nos represente un reto, ¿verdad? La parte tecnológica, interesantísima. Vamos a vivir una revolución desde este punto de vista porque vamos a requerir, o ya estamos requiriendo minerales que antes no se explotaban, y también vamos a tener que empezar a implementar tecnologías que son muy sofisticadas, y para poderlo hacer con éxito necesitamos apertura económica, ¿sí? Y la parte social, un aspecto que tal vez no se ha comentado tanto, todas esas comunidades que van a sufrir como resultado de la transición energética, ¿sí? Comunidades que históricamente han sido productoras de petróleo o de carbón. El tema social es muy, muy importante. Abunda información por parte del Payne Institute, de la Escuela de Minas de Colorado, pero yo creo que en México es algo de lo que tal vez todavía no se ha hablado suficiente, porque se puede abrazar este concepto de la disrupción creativa, y sí, vámonos a la disrupción, al cambio tecnológico, al avance, pero hay seres humanos que se pueden quedar rezagados si no hay también una estrategia social. Hay que atenderlo desde ya. Hay que atenderlo desde ya, y pues esas serían mis conclusiones. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra conclusión, Alejandro, para terminar? No, me parece adecuado lo que han señalado los colegas, y en obvio del tiempo, pues Muy bien, cerramos este programa Conciencia, que es un espacio de la Universidad Autónoma de Coahuila para analizar y discutir temas de actualidad. Hoy hablamos de transición energética, un tema, como ustedes ven, apasionante, un tema que va a estar permanentemente, decía yo al principio, en las agendas de sociedades y gobiernos, pero también en la agenda de los ciudadanos, en nuestras casas, como decían aquí los doctores. Me temo, creo, estoy cierto de que vamos a volver con el tema en los próximos meses. Les agradezco aquí a quienes participaron en esta mesa su participación tan profunda, tan analítica. Doctora, muchas gracias. A los investigadores también les doy nuestras gracias, y a usted le doy gracias por su atención. Soy David Brondo y volveremos en las próximas ediciones con Conciencia.